13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día, con 14 grados en la capital, Monse, pronosticados Peladito. 17 para esta jornada y comenzamos lamentablemente y nuevamente con información policial. Así es, porque un hombre fue asesinado de un balazo al interior de su casa en Lampa. 6 delincuentes ingresaron durante la madrugada a este hogar y le dispararon a la víctima. Fabián Collado tiene los detalles de este turbazo, como estamos ya viendo en pantalla. Fabián, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Monse? Andrés, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Situación que enluta al sector Lara Pinta de la comuna de Lampa, donde Hugo Fernández es una de las víctimas de este violento asalto, de este turbazo al interior de su casa durante la madrugada. Vamos a ver las imágenes de esta propiedad que está ubicada en calle Los Tres Morros, porque fue cuando el reloj marcaba las 3:30 aproximadamente de la madrugada que un grupo de al menos 6 delincuentes en un vehículo de color blanco llegó hasta esta vivienda que tiene una fachada además de pastelería, porque antiguamente, hace algunos meses, funcionaba así. Estos antisociales lo primero que hicieron es vulnerar, forzar la reja de acceso, como ustedes están viendo en pantalla, que está destruida absolutamente, y estos ruidos fueron percibidos por la dueña de casa, la cual reside habitualmente junto a sus 2 hijos, ambos mayores de edad, uno de 35 años, el otro mantiene una situación de discapacidad, e inmediatamente la mamá sale a ver lo que ocurría, sale de su dormitorio, y es ahí cuando estos delincuentes la apuntan. Fueron brutales con ella, incluso la obligan a ingresar nuevamente hacia su dormitorio, y posteriormente ella percibía cómo escuchaba los gritos de sus hijos, por ejemplo, a quien mantiene situación de discapacidad. Lo golpearon en reiteradas ocasiones, mientras que a su hijo de 35 años lo apuntaron. Él opuso resistencia, y es ahí cuando escucha al menos 2 disparos. Desesperada trata de ver lo que sucedía mientras que los delincuentes estaban arrancando del lugar, y claro, estaba muy herido. Sale desesperada para poder ayuda, para pedir auxilios, producto de que se encontraba gravemente lesionado su hijo Hugo Fernández, quien fue trasladado hasta el SAPU de la comuna de Lampa, donde finalmente se concreta la noticia terrible, una noticia atroz para tanto este núcleo familiar como para sus vecinos, que lamentablemente había fallecido producto de la gravedad de sus lesiones. Mientras tanto, los delincuentes habían arrancado con cuál era el botín: 2 teléfonos celulares. Eso es lo que robaron, y que con eso era el objetivo de estos antisociales, que además le quitaron la vida a este ingeniero informático de 35 años. Delincuentes que fueron vistos a través de estas imágenes de televigilancia. Al menos ese es el único registro que hay actualmente respecto al vehículo en que se trasladaba esta banda de delincuentes, que hasta el minuto está prófuga. Quiero que pasemos a revisar parte de las declaraciones de su mamá, la cual quería que se hiciera esto público, quería que se movilizara la policía con el fin de que atrapen a quienes le quitaron la vida a su hijo de 35 años. Escuchemos. Eran 6, eran jóvenes, algunos le alcancé a ver la cara. Me llevaron a mi dormitorio 2, me apuntaron en la cabeza, y los otros 4 fueron a la pieza de mis 2 hijos. Me estaban pidiendo joyas, dinero y esas cosas. Cuando sentí el balazo, y ahí ellos me soltaron, y fui a ver, y le habían dado un balazo a mi juguito. Y miro para el lado y le estaban pegando a mi otro hijo. Él era el papá de la casa prácticamente. Entonces mataron a alguien que no se lo merecía. Su vida era trabajar, ir al gimnasio, cuidar a su familia. Ese era su tema. Ahora también estaban vendiendo su casa, ¿cachai? Porque se querían ir del sector. Hace 2 meses que la habían puesto en venta. Claro, local que funcionaba también en esta casa, pastelería, a lo que se dedicaba la dueña que ustedes estaban escuchando en las declaraciones, de que ya no mantenía el giro comercial. ¿Por qué? Porque habían cerrado las puertas hace algunos meses, y solamente a pedido realizaban algunos de los pasteles que ella habitualmente realizaba. Pero se querían ir de acá del lugar, se querían ir de Lara Pinta, querían buscar mayor comodidad. De hecho, habían puesto la casa en venta. Entonces era cosa de meses que ya ellos no iban a residir más en este punto de la zona norte de la región metropolitana, pero que
es algo que cambió de golpe producto de este brutal asesinato, este brutal crimen que hasta el minuto está impune. ¿Por qué? Porque luego de que se da a conocer todo esto en el Sapu de Lampa, cuando llega muy herido y lamentablemente fallece Hugo Fernández, el ingeniero informático de 35 años, Carabineros es notificado de todo esto y es ahí cuando se contactan con el Ministerio Público y se determina que un equipo multidisciplinario, tanto de la Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte, al igual que la Brigada de Homicidios Centro Norte, esté realizando la investigación. Por lo mismo llegaron hasta el lugar, estuvieron viendo y realizando todo tipo de peritajes, tanto acá como en el recinto asistencial, análisis de las cámaras de seguridad, lo que se pueda establecer hasta el minuto que se trataría de este grupo de delincuentes, al parecer menores de edad, todos chilenos. Eso es lo que se aprecia y también se está vinculando con los otros turbazos que han ocurrido acá en la comuna de Lampa. Fíjense que nosotros el 23 de julio estuvimos en esta misma zona, en La Pinta, donde hubo 3 turbazos en menos de 3 horas. ¿Puede haber alguna vinculación con ese delito? No se sabe. Eso es lo que está analizando y cuadrando datos a la Policía de Investigaciones, y lo que va a ser fundamental es: ya hay una cámara de seguridad que se observa el paso de una sub de color blanco, que es la camioneta con la cual se trasladaban estos delincuentes. Se va a ver el alcance hacia dónde arrancaron y poder tratar de individualizar a estos delincuentes que terminaron con la vida del ingeniero informático de 35 años. Tenemos declaraciones en voz de la PDI. Revisemos. Llegan en vehículos, es un vehículo blanco, una sub, que es lo que preliminarmente tenemos, estamos recién recabando sus antecedentes, y son 5 sujetos jóvenes que, según la descripción que hacen las víctimas, dicen que son menores de edad. Dentro de la habitación donde se producen los 2 disparos, es probable un forcejeo que tuvo con la víctima, que opusieron resistencia obviamente al hecho. Sí, Fabián, esto, claro, escuchando atentamente el relato del fiscal, lo que tú contabas, uno recuerda también inmediatamente el caso de Curacaví, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hace un mes, también esta persona, padre de 2 niñas, que muere incluso atropellado en su parcela, como también las localidades quizás más periféricas de la región metropolitana, algunas rurales, otras no tanto, pero siempre dentro de la periferia, se van transformando en un foco, en un objetivo de bandas que siempre de repente se pone el tema del crimen organizado. No, aquí estamos hablando de bandas especializadas en asaltos a casas, sobre todo, como en este caso, con menores de edad. Y además hay que agregar un punto: era inminente que ocurriera una tragedia como estas características. La verdad que nosotros no habíamos visto que en un sector, solamente en menos de un semestre, constantemente hayan existido turbazos. Constantemente. Estamos hablando de la misma zona, el mismo sector, La Pinta. No estamos hablando de todo Lampa, sino que estamos hablando del sector de La Pinta, que cuando uno viene desde Américo Vespucio, es lo primero que uno se topa por el camino de los Chevers ingresando a Lampa. Es ahí donde está este sector que es residencial, que claro, es más bien lejos de la conurbe, es más bien lejos de la capital netamente tal, pero que los delincuentes ya habían puesto sus ojos en este sector. De hecho, los vecinos ya venían denunciando que, por ejemplo, nosotros estuvimos el 23 de julio cuando existieron los primeros turbazos, estos 3 que se dieron a conocer al menos públicamente, y que ya venía desde hace tiempo, ya venía desde el año pasado, al menos múltiples asaltos que estaban ocurriendo en esta zona. Entonces, lo que llama la atención es que ya existía un estudio previo, al menos de estos delincuentes, y pese a que estamos aproximadamente a 5 minutos en vehículo de la comisaría de Carabineros, a 5 minutos de la Policía de Investigaciones de Lampa. Muchachos, si me pueden ayudar, que se me cortó el retorno, y continuamos con el relato. Porque eso es lo que se está investigando, esa cuadratura de datos, porque hay mucha gente que nos decía acá fuera de cámara también que vinieron para estar más tranquilos, vinieron hasta estas zonas que son un poco más alejadas de la capital para tener mayor tranquilidad, y es un relato que va muy concordante con lo que ocurrió en Curacaví, que tú estabas mencionando, Andrés, que estamos hablando de personas que buscan sectores más alejados de la capital para poder tener mayor tranquilidad, y al final esto no llega y es todo lo contrario, terminan en situaciones trágicas, como es lo que ocurrió durante esta madrugada, como lo que ocurrió también
también con el otro ingeniero de más de 40 años en su parcela de la comuna de Curacaví. En esta oportunidad, en este caso, hasta el minuto estos delincuentes están prófugos. Imagínense que de los últimos turbazos que han ocurrido en la comuna de Lampa, tampoco hay personas detenidas, o sea, han sido situaciones que han sido impunes y solamente han ido escalando gravemente hasta llegar hasta este punto que ha mantenido a todos los vecinos, o sea, no tan solo de esta calle que estamos acá en el sector de La Pinta, sino que otros otros vecinos que se encuentran en los alrededores y que también están obviamente muy acongojados producto de esta situación. Así es, Fabián, mientras retomamos contigo, la verdad que en estos casos llama tanto la atención porque muchas veces las policías señalan que se trata de ladrones domésticos. Claro. ¿Qué significa? Que son gente de ahí, gente del barrio, y que la forma de operar que tienen es, la verdad, que muy difícil de predecir. ¿Ahí nos escucha, Fabián? Pero me llamaron. No, seguimos problemas con Conce, si me puedes repetir, por favor. Sí, pues tú decías algo bien importante, que la banda que anteriormente participó en estos turbazos que afectaron el mismo sector no había sido detenida. Entonces es posible pensar que se trata de las mismas personas. Y en general este tipo de turbazos también... Sí, altamente probable. Sí, se dan como entre lo que se dice los domésticos. Es alta... Que gente de ahí cerca. O sea, el caso de Curacaví de María Pinto, que eran de al lado. Claro, entonces gente de ahí cerca, que en este caso, lo que así se sabe que operan, van caminando por la noche y no es que necesariamente hayan visto una casa que la hayan estudiado previamente, sino que eligen una casi al azar, viendo las medidas de seguridad que tiene, e ingresan. Porque yo no sé si en este caso efectivamente está la teoría de un dato específico con esta casa o no. Acá dentro de las características que pueden ser, que uno puede presumir, ojo, acá no estamos siendo tajantes, pero uno puede presumir de que quizás a estos delincuentes les llamó la atención de que tenía una fachada de también recinto comercial, porque ahí dice Delicias Bárbara, por ejemplo, pan, dulces chilenos, etcétera, porque se dedicaba antes a la pastelería la dueña de casa. Pues bien, es así como estos delincuentes posiblemente puedan haber pensado de que había dinero en efectivo, que había objetos de valor para poder extraer de este lugar. Primero, que ni siquiera funcionaba la pastelería ya, y segundo, que estaban bastante lejos. O sea, imagínense, y que ya no es la primera vez que comentamos un asalto donde por pocas especies, estamos hablando por 2 teléfonos móviles, le terminan quitando la vida a la víctima. Es una casa bastante bonita, obviamente, que tiene su atractivo, pero quizás la fachada de giro comercial puede haber atraído a estos delincuentes. Así es, quizás como era un negocio, pensaron que había una caja, algo que podían tener plata ahí, ¿no es cierto? Y esa fue de alguna manera la trampa de todo esto. Sí, lo que impresiona es que estos son delitos que es tanta gente, por eso se llaman turbazos. Antes era un robo a una casa que entraban... Entran 2 tipos, aquí entran de 6, de 7, de 10, hemos visto. Armados enteros, y la verdad es que es un tipo de delito que es muy cruel, porque finalmente como que no hay mucho que hacer y es el azar ahí al ojo, según ellos, la casa que podría tener más plata. Sí, y puedes defenderte o no y puedes correr la misma suerte. En el fondo, Fabián, aquí lamentablemente lo hemos visto. ¿Te acuerdas que esto partió, los primeros casos, sobre todo en el sector, yo recuerdo Poniente, en Maipú, en La Cisterna, vimos, pero cómo se va trasladando esto y se instala, insisto en el punto que mencionábamos antes, en comunas más alejadas, con bandas muchas veces que son del lugar, que claro, pueden elegir al azar, pero conocen bien y quizás sabían acá que había un local, que había un comercio, que podría haber plata. O sea, los tipos conocen bien, estudian bien la zona donde operan. ¿Y saben cuál es el otro punto? Que cambia la dirección respecto a los delitos, y es lo que ustedes estaban mencionando respecto a los turbazos, o de que esta imagen que lamentablemente es habitual. Rejas que están con gran nivel de destrucción, rejas que están gravemente forzadas, o sea, ni siquiera es por reventar la chapa, ingresar o saltar, sino que ya llegan con violencia. Por eso es que se les denomina los turbazos, llegan muy violentos y llegan en masa para poder directamente atacar. No les importa la cantidad de ruido que puedan emitir. Sin ir más
más lejos, obviamente la dueña, la propietaria, inmediatamente se percató, porque ustedes ven que está absolutamente forzada esta reja para poder acceder. Y es ahí donde se origina este tipo de delitos, cuando llegan con un grupo numeroso, comunas como tú decías, Maipú, Cerrillos. De hecho, en un minuto se tuvo que realizar una fuerza de tarea. ¿Qué significa esto? Un grupo especial por parte de la Policía de Investigaciones, al igual que el Ministerio Público, para poder analizar todo este tipo de casos de turbazos, donde en un principio eran una o dos bandas las que estaban operando. Ahora ya claramente este tipo de ilícitos se diseminó en diversas organizaciones delictuales que están siendo analizadas y que no respetan absolutamente nada. Ustedes ven, o sea, familias tranquilamente durmiendo 3:30 de la mañana, incluso una persona, un joven en situación de discapacidad que lo golpearon brutalmente. Así es el nivel que se ha llegado en el medio con esta tragedia que ha ocurrido durante estas últimas horas. Así es, Fabián, lamentable, la verdad, esto que nuevamente se repite, pero lo que es inaceptable es que se repita en el mismo sector y que la verdad no se haya podido detener a las personas implicadas. Probablemente, quizás se trata de la misma banda, no lo sabemos, pero es un sector bien acotado donde se han repetido los turbazos. Sí, vamos a otra zona, seguimos con información policial a otra zona de la capital, bien lejana a Lampa. Hablamos de la comuna de Puente Alto. Una balacera en un paradero de esta comuna dejó a 2 personas heridas. Las víctimas esperaban una micro cuando un delincuente asaltó a uno de ellos y le disparó en reiteradas ocasiones. De David Maldonado, ya tenemos en imagen desde Puente Alto. David, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Andrés, Monse, ¿cómo están? Hace muy pocos minutos terminó de realizar las diligencias la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, peritajes en este paradero, después de este doble homicidio frustrado que se origina a eso de las 6:30 de la mañana, muy temprano, cuando en este paradero había muchas personas. De hecho, los dejo con la imagen del lugar. Había muchas personas esperando este paradero, el transporte público para dirigirse a sus respectivos trabajos, al colegio, a la universidad. De hecho, la víctima, un joven, un hombre de 25 años de edad, estaba esperando la locomoción colectiva para moverse a su trabajo, cuando desde el bandejón del frente, bueno, al otro lado, al otro extremo de este paradero hay un sector de parcelas. Desde ese lugar habría salido un sujeto con un movimiento sospechoso, un caminar bastante errático. Según algunos testigos, dicen que podría haber estado bajo la influencia de algún tipo de droga. Cruza hasta el paradero caminando tranquilamente, se acerca hasta el joven de 25 años, hasta este hombre que estaba en ese momento fumando un cigarro, le pide un cigarro, a lo cual se niega. Y es aquí cuando saca el arma de fuego y le dispara en al menos 4 ocasiones al cuerpo, a quemarropa. Uno de esos impactos termina en su abdomen, otros 3 terminan en sus piernas. Por supuesto, todavía es parte de materia de la investigación, de las diligencias, entender las motivaciones de este ataque. Se barajan todavía varias teorías. Se hablaba inicialmente de un asalto. Algunos testigos, de hecho, nos dijeron de que le habrían quitado su mochila, pero bueno, él fue trasladado hasta un centro asistencial, hasta el Hospital Sotero del Río, lugar donde ingresó en estado grave, fuera de riesgo vital, pero grave, por supuesto, considerando el nivel de las lesiones. El impacto que tiene en su abdomen, por supuesto, es uno de los más preocupantes. Y aquí habría hablado con la Fiscalía y le habría dicho que el ataque fue porque no quiso darle un cigarro. Eso lo acabamos de saber hace muy poco. Imagínense, recibir 4 impactos de bala en un paradero a las 6 de la mañana, cuando vas a tu trabajo, y que te disparen por no haber dado un cigarro. Por supuesto, eso fue lo que le comentó este hombre de 25 años, la víctima, a las policías, a la Fiscalía en el marco de las diligencias. Lamentablemente, él no fue el único herido, porque había más personas en el paradero. De hecho, había un ciudadano haitiano, la víctima chilena, había un ciudadano haitiano también esperando la locomoción. Todos los que estaban aquí esperando la micro corrieron, por supuesto, al sentir los impactos de bala. Fueron cerca de 5 o 6, según lo que dicen los vecinos. Al menos se encontraron 5 casquillos aquí en el lugar. Él cruza hacia el sector del bandejón, en este caso habló del extranjero, del ciudadano haitiano, y le dispara hacia allá, resultando también con una herida de bala en su pierna. Ambos son trasladados por vecinos que llegaron aquí a ayudar, a colaborar, hasta un centro asistencial. Yo les decía, hasta el Hospital Sotero del Río. En el caso del joven que tiene 4 impactos de bala, fue trasladado luego hasta el Hospital del Trabajador, considerando que esto entra dentro de los márgenes de un accidente de trayecto, ya que él estaba esperando la locomoción para ir a su trabajo. Nosotros conversamos con familiares
de la víctima y también con vecinos que nos comentaban las preocupaciones que hay en este sector, la falta de seguridad, la falta de apoyo por parte de las policías. Y algo que preocupa aún más es que esta es una avenida de las principales. Hablamos de Avenida Santa Rosa. Hay mucho movimiento de transporte, es una de las arterias más importantes que conecta, de hecho, la zona sur de la capital en dirección a lo que es la zona centro. Aquí pasa la mayor cantidad de vehículos, por supuesto, que transporta a la gente a su trabajo. Y lo que yo les decía que nos llama mucho la atención es que no hay cámaras de seguridad municipales. Nosotros hicimos el recorrido, salvo algunas cámaras de vecinos que lamentablemente no capturaron lo que había ocurrido. Acompañamos, de hecho, las diligencias de la Policía de Investigaciones. No hay cámaras de seguridad, no hay ni un registro respecto a este hecho, considerando que es una avenida principal. Bueno, yo les comentaba que habíamos hablado con algunos familiares y también vecinos que están muy preocupados por esta situación, que dicen que es reiterada, que no es primera vez que asaltan, que se aprovechan de la oscuridad de la mañana, de que no haya seguridad, de que no haya cámaras para atacar a los vecinos acá en el sector de Bajos de Mena. Los invito a escuchar. Me llama mi madrastra que a mi hermano lo balearon 4 balazos en el paradero. Vinimos, él estaba así en la ambulancia, que lo habían asaltado, que el cabro le pidió un cigarro, se devolvió el cabro, se devolvió sobre la misma y le quita la mochila, el teléfono, y como forcejearon, no quiso entregar las cosas, le dispara así de frente, 4 balazos. Que este chico se defendió, porque ya estamos aburridos ya de tanta delincuencia y que quieran robarnos a nosotros que trabajamos, somos gente trabajadora. Y ahí fue que tiró los balazos a mi vecino. Bueno, una situación lamentable que tiene muy preocupados a los vecinos de este sector de Bajos de Mena. De hecho, nos vamos a acercar nuevamente para mostrarles. Ya terminaron de realizar los peritajes. En este caso, las policías están levantando ya el sector de este paradero carabinero. Se fue hace muy poco el equipo de la Brigada de Homicidios. También llegó la Fiscalía ECO. Mire, este es el paradero. Acá es donde estaba ubicado, en este caso, el joven. Es un paradero común y corriente, lo que estamos acostumbrados a ver. Esta es Avenida Santa Rosa. Es aquí desde donde llega el delincuente, él cruza al frente, hay un bandejón central, hay varias empresas, hay una vulcanización también y atrás hay un sector de parcelas donde aparentemente habrían estado ellos o él, en este caso este sujeto, escondido. De hecho, según los mismos testigos, dicen que él se va caminando impune, tranquilamente, en dirección hasta este sector de las parcelas. Ustedes pueden ver también cómo se mueve la locomoción colectiva, pasan varios vehículos, hace muy poco habilitaron la pista en este sector de Santa Rosa y que de cierta manera deja en evidencia lo que viven los vecinos de este sector, que se sienten segregados, que se sienten abandonados, que dicen que por ser una zona roja, por decirlo de alguna manera acá, Bajos de Mena, están muy preocupados por la falta de seguridad. Conversamos nosotros con la Fiscalía respecto a esta situación, los invito a que escuchemos. Sí existe una interacción entre ellos, pero posteriormente es donde este sujeto extrae esta arma de fuego y le propina los disparos, y algunos de los testigos también dicen de que el imputado podría ser de nacionalidad extranjera en definitiva. Sí, lo hemos visto muchas veces, Monse, perdón, el tema del abandono muchas veces del Estado, de muchas instituciones en zonas como Bajos de Mena, y también esto se cruza con muchos estudios donde le preguntan a la gente ¿dónde usted se siente más inseguro? Y por lo general, en los primeros lugares siempre, en todas las comunas, Monse, son los paraderos. Los paraderos. Uno, claro, está ahí esperando, vulnerable, es mucho más fácil ser blanco no hay cámara, no hay nada. De un asalto. Lo increíble también de esto, David, es que aquí la gente anda armada. Porque puede haber sido, no sé, un cartereo que te piden el cigarro, que te, no sé, que te garabatean, un lanzazo, pero aquí aparentemente, entonces, lo que decía gente en la mañana que estaba por ahí, que lo más probable es que este hombre venía bajo los efectos de alguna droga, alcohol, lo que explica en cierta medida una reacción, tan irracional como la que tiene, ¿no es cierto? Eso, sumado a que lleva un arma en su bolsillo, es la combinación letal.
Claro, y también el nivel de impunidad, considerando de que cruzó caminando, como si nada, y se va caminando también en dirección al mismo lugar de donde venía, y también el nivel de violencia, porque uno, por supuesto, esto tiene que ser esclarecido por las diligencias, había bastantes equipos de la Policía de Investigaciones justamente levantando cámaras y hablando con testigos, porque había dos teorías. La primera era la del asalto, que era la que tenía más lógica, ¿cierto? Una persona que se aprovecha, que llega durante la mañana cuando todavía está oscuro, que se abalanza contra las personas que están en el paradero y que puede usar de cierta manera como engancho, como justificante de la solicitud del cigarro, para luego intentar robar la mochila. Que de hecho eso fue lo que se conversó durante la mañana, de que le había robado la mochila, algunos testigos también decían lo mismo, pero sabemos que en la premura de arrancar, de escapar de la balacera, probablemente no captaron todo lo que había ocurrido. Y pensar de que le robaron o que lo atacaron, en este caso se descarta el robo, y que le dispararon 4 ocasiones a quemarropa por negarse a un cigarro, ya es algo que sale de todos los márgenes, por supuesto, y que preocupa aún más a la comunidad acá en Bajos de Mena, en Puente Alto. David Maldonado, desde la comuna de Puente Alto, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por el informe. Bueno, y esta es una situación horrible que ocurrió esta mañana porque un trabajador murió tras ser atropellado mientras se realizaba labores de limpieza en una fosa, todo esto a la salida de un condominio en la comuna de Las Condes. ¿Cómo ocurrió esto? Pamela Araya nos cuenta. Pamela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eran las 7:30 de la mañana aproximadamente cuando esta persona de 45 años, que según los antecedentes es del sur de nuestro país, sin embargo vivía aquí en Santiago, estaba realizando estos trabajos de despeje de una cámara de aguas lluvias. Él se encontraba al interior de este lugar, se había retirado la tapa, por supuesto, porque él estaba adentro, cuando a esa hora sale un vecino en auto con sus hijos adolescentes en el interior para ir a dejarlos al colegio y pasa a atropellarlo. De inmediato se llamó, por supuesto, a Seguridad Municipal, a Carabineros, llegó la sección de investigación de tránsito también de la policía uniformada para poder realizar los peritajes de rigor y así establecer si esto fue forma preliminar, si se trataba de un accidente o una situación distinta. Los primeros antecedentes, claro, hablan de que fue un accidente. Nosotros quizás pudimos conversar, pero no en cámara, pero sí con algún representante de la empresa, que es la Asociación de Canalistas de los Dominicos. Nos decía que esta persona, y lo mismo nos decía un compañero de trabajo, estaba realizando, podríamos decir, un pituto, un trabajo particular. ¿Por qué? Porque su trabajo, quiero decir, es de lunes a viernes, comienza a las 9 de la mañana y de hecho tenía que realizar este mismo trabajo, pero en otro punto de Las Condes, y por eso llegó su compañero de trabajo incluso a juntarse con él en ese punto cuando se da cuenta de este accidente que él había sufrido. ¿Qué pasó? Según también lo que se pudo recopilar en el lugar, no estaba acordonado en la parte donde él estaba trabajando. Se retira la tapa y generalmente cuando son trabajos a cargo de una empresa se toman todas las medidas de resguardo. Por ejemplo, el trabajo no se realiza solo, se hace entre 2 a 3 personas y siempre hay una persona en superficie también para advertir que se están haciendo estas labores en el interior. Está acordonado, puede ser con algunos conos o con alguna cinta, pero en esta oportunidad la persona solo tenía un chaleco reflectante y no había ningún aviso que ahí se estuviera realizando algún trabajo. También otro factor a considerar, la salida del condominio está en pendiente, por lo tanto Carabineros nos decía que era muy difícil que el conductor pudiera haber advertido la presencia allí de una persona, dado entonces también la poca luminosidad a esa hora. Se cambió la hora, 7:30 de la mañana, todavía estaba oscuro. Vamos a escuchar los antecedentes que entregó Carabineros. Un accidente de tránsito de tipo atropello, el cual se incorpora a través de un trabajador, del cual desconocemos el tipo de empresa, que se encontraba trabajando en una fosa en la salida de un condominio, el cual al asomar su cuerpo de la fosa es atropellado por un vehículo particular que salía desde el condominio, provocándole lesiones que generan la muerte de la persona involucrada. Si bien los antecedentes preliminares hablan que fue un accidente, de todas maneras por protocolo, el conductor fue detenido por Carabineros, se le realizó la alcoholemia de rigor y quedó a disposición del Ministerio Público también entonces para poder determinar cuáles son las acciones a seguir. Por lo tanto, al menos lo que se sabe hasta ahora, ya les decíamos, habría sido un hecho fortuito, dado que esta persona estaba trabajando fuera de su horario laboral, estaba antes realizando un trabajo particular. Lo que se tiene que averiguar ahora fue
si por quién fue contratado, si por ejemplo por personal de la administración del condominio, si se trataba también de un vecino de forma particular que solicitó sus servicios, porque de acuerdo nos decían, él estaba realizando esta labor fuera de horario. Él entraba a trabajar a las 9 de la mañana y según nos decían también algunas personas, era que en ocasiones incluso hacía trabajos desde las 4 de la mañana para aprovechar el tiempo y así también ganar un dinero extra. Pero clave en este accidente fue el hecho que el lugar donde él se encontraba trabajando, limpiando esta cámara de agua, no estaba acordonado, por lo tanto no había cómo saber que en el interior se encontraba una persona. Así es, Pamela, qué trágico, un trágico accidente, la verdad. Hay que investigar finalmente qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió de esta manera. Pamela Araya con la información desde Las Condes. Buenas tardes, Pamela, gracias. Buenas tardes. Y nos movemos hasta el sur del país. Largas filas, lo vemos en la imagen, se registran en Temuco a horas de la puesta en marcha del pago electrónico en el transporte público. Ricardo Campos nos informa más. Esto aún le trae como la rememoranza del Transantiago allá al 2007-2006. Roca, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy buenas tardes. Imagen absolutamente en vivo a esta hora de la tarde cuando podemos apreciar en pleno centro de la capital de la Araucanía, en Temuco, calle El Dunate con Lautaro, y ha sido la tónica de toda esta mañana. La verdad, una columna peatonal enorme que da la vuelta más o menos de una cuadra. Cientos de personas han llegado y se han congregado, diríamos como buen chileno igual, a última hora, la gran mayoría con un proceso denominado Temuco Conectado que ha iniciado por parte del Ministerio de Transporte y que nos lleva evidentemente a la imagen del momento, que vamos a preguntarle aquí a la gente porque estamos en vivo. ¿Cómo le va, señora? Estamos en vivo. Bueno, en su mayoría hay que decir también... Nos dijeron antes, porque la micro también tenían que avisar o poner aviso. Y nosotros, como yo no vengo, siempre vengo una vez en cuando, una vez al mes. ¿Y cómo vamos a saber? Y tampoco uno en el campo no tiene, a veces no tiene ni tele y cortan la luz cada momento. Pero para cobrar, lo cobran uno. Yo pago harto por la luz, pago más de 40.000 Muchas gracias, señora. En su mayoría adultos mayores. ¿Cuánto rato lleva aquí en la fila, señora? Uy, la verdad que no sé, no sabría decirle cuánto más o menos. Pero yo estaba en la fila mucho más allá, por donde está terminadín la tarjeta. Así que no sabría cuánto ya estaba. Señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Harto rato esperando. Poco más de media hora. Sí. ¿Qué le ha parecido el proceso? Sí, está bien, porque están los adultos mayores nomás ahora. Sí. Lo que pasa, les contamos igual en Santiago, este es un proceso que se ha iniciado en abril más o menos, el Temuco Conectado. Esta fila es solo para adquirir el plástico, la tarjeta Temuco Conectado. Y fíjense, vamos a avanzar un poquitito, vamos a tomar el micrófono y vamos a ir mostrando, porque para que ustedes se hagan una idea, la imagen es en vivo hasta ahora el centro de Temuco, muchachos. En todo el país estamos bien enterados de lo que se está implementando en Temuco, porque hay un plazo finalmente. Este es un sistema de pago tipo tarjeta VIP, ¿no es cierto?, que se va a implementar en la ciudad. ¿Por qué es el plazo? ¿Es porque ya empieza a funcionar y ya no se va a poder pagar con plata? ¿Es finalmente que se dejó para última hora y en este minuto ya no queda tiempo para comprar la tarjeta y es por eso que hay estas largas filas? ¿Y de qué se va a tratar el sistema también? Claro, lo que pasa es que comienza a regir mañana martes 9 de septiembre, empieza a regir ya el pago completamente electrónico. Significa que las personas en Temuco y para las casas, en el Gran Temuco, ya no van a poder pagar con efectivo, con circulante. Solo va a funcionar el pago electrónico a través de esta tarjeta, que es la tarjeta Temuco Conectado, pero solo para las micros. Ojo también, porque muchas personas han preguntado si va a ser también para el transporte menor, los colectivos. Eso no va a ocurrir. Solo para el transporte público mayor, solo para las micros. Y además aquí se está solo adquiriendo la tarjeta. Miren, aquí está la señora. ¿Cómo le va? Estamos en vivo, señora. Mira, ¿me puede mostrar un poquitito hacia la cámara la tarjeta Temuco Conectado? Ahí está. ¿Ven? Y tiene un número, es una tarjeta de acceso, tiene un folio y además hay otras plataformas. Gracias. No ha sido ¿Cuánto cuesta la tarjeta? No, porque además vale 1.550. 1.550 pesos. ¿Y eso es lo que cuesta la tarjeta ¿Y ahí mismo verde se puede recargar, de Temuco o no? Conectado.
Lo que pasa es que están personas validadores como ellos. Mira, tenemos aquí Jano en vivo, la persona como el amigo aquí es para recargar solamente. Por ejemplo, él tiene aquí la maquinita solo para recargar. Se compra en un Entonces, lugar, todos la los tarjeta demás, se la fila recarga en para este adultos otro. mayores es para... Exacto, y hay 260 puntos de venta. Eso también es lo que la gente ha reclamado harto respecto de la información, de cuáles son los 260 puntos de venta en Temuco y Padre Las Casas. Hay un gran punto que es este, que está aquí en Calle Aldunate, en pleno centro de Temuco, y otro en Padre Las Casas, así como grande, digamos, ¿no? Que es solo para eso. Pero también hay otros puntos que son locales establecidos, donde venden otro tipo de productos, donde además también se está vendiendo la tarjeta. Y eso es importante señalarlo también, que ha sido una de las dudas y preguntas que se hace la gente. Yo creo que ha existido también un poco de desinformación ahí respecto de saber la gente, tener certeza de dónde exactamente están vendiendo la tarjeta y un poco también se juntan varios factores, ¿no? Del chileno que está un poquito a última hora haciendo el trámite y de hecho nos han confesado muchas de las personas entrevistadas durante la mañana y la tarde. No sé si vamos a ir a ver las impresiones, tenemos hartas entrevistas durante la mañana respecto de lo que ha ocurrido aquí. ¿Cómo me dice? Feliz día al periodismo. Gracias, muchas gracias. ¡Ay, qué tierno! Bueno, la gente igual no pierde el sentido del humor. Qué rico que nos quieran dentro de todo. En alguna parte. Sí, pues lo que pasa es que la gente igual evidentemente no pierde el sentido del humor porque ir esperando, ¿no? Sí, hay que tomárselo con positivismo. Es verdad, dieron 3 meses, pero siempre pasan circunstancias y uno está hasta el final. Mi mamá, por ejemplo, es de la tercera edad, está con frío aquí, no debiera haber sido aquí en la calle, hubiesen sido en un colegio, no sé, para estar de una forma más confortable. Mucha gente está ahí. A la tercera edad. Se están A la tercera, si veían que había tanta gente de la tercera edad, ya pongamos busquemos un colegio, instalémoslo. No Claro, quiero salir en la tele, pero Ya, ok, me da señora. rabia. Pero ya salió. Sí. Podría, Tenemos nuestros problemas. sí, podría haber sido de otra manera, ¿no? Bueno, y ahí conversamos con la empresa también. Gracias por el feliz día al periodista. Gracias. Muy agradecida siempre a los periodistas. Que le vaya bien. Son la voz del Oye, pueblo. ahí cerramos con la señora con el feliz día. Gracias, que les vaya muy bien. Bueno, aquí la fila, si hay más noticias les vamos a contar sin duda. Muy bien. Gracias, Ricardo. Que lo pasen bonito hoy día, que se relajen. Se agradece siempre el cariño. Que se relajen, no sé. ¿Ah? Ya. Pero que nos subió el ánimo. Sí, quedamos todos contentos acá. Sí. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Les contamos que una mujer fue detenida como la autora confesa del homicidio de su propia madre. Esto ocurrió en Santa Juana. Los detalles los tenemos desde la región de Biobío con Luis Yáñez. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Montserrat. Así es, esta mañana la Policía de Investigaciones de Concepción informó que detuvo a la presunta autora de este parricidio ocurrido este jueves en la comuna de Santa Juana, que queda distante a unos 50 kilómetros de la capital regional del Biobío, Concepción. La mujer habría asesinado a su madre con arma blanca. Este hecho quedó de manifiesto cuando un hijo de la víctima fue a visitarla. Su habitación estaba cerrada y al forzarla encontró a su madre sin vida. Informó a los organismos de emergencia quienes llegaron al lugar y verificaron esta situación. Inmediatamente la Policía de Investigaciones comenzó la investigación y tenía un sujeto de interés que era la hija de la víctima, identificada como Nancy Gajardo, de 61 años. Ella tenía una prohibición de acercamiento en un contexto de violencia intrafamiliar. Luego se hicieron algunos peritajes a la ropa, se descubrió sangre de la víctima y tras algunos interrogatorios finalmente habría confesado la autoría de este asesinato. Esta mujer se hizo conocida en el año 2012, específicamente en el mes de julio, cuando fue brutalmente agredida por 9 personas en un contexto de un ataque lesbofóbico. Ella mantenía una relación con una mujer y los integrantes de esa familia la agredieron con golpes de pies y puño en un fierro. Ella tenía 16 años y su madre, que es la víctima de este asesinato en ese momento y en el contexto de la ley Zamudio, que en esa época recién habría sido promulgada, permitió que distintos medios de comunicación pudieran conversar tanto con ella como también con la madre, que se mostraba muy derrumbada por la agresión de su hija. 13 años después, por supuesto, la situación es bastante distinta y trágica. Escuchemos las declaraciones tanto de la Fiscalía como también de la PDI, que nos entrega mayores detalles de este triste hecho ocurrido en la comuna de Santa Juana. Estableciéndose de igual manera que la víctima al encontrarse en su domicilio junto a la detenida, quien resultó ser su hija,
por motivo de convivencia habían sostenido una discusión y esta mujer premunida con un arma cortante le habría ocasionado algunas heridas en su cuerpo que finalmente le ocasionaron su muerte en el lugar. Ella registraba vestimentas las cuales tenía manchas que hacían parecer la presencia de sangre. Comparó con la sangre de la víctima, la cual concluyó finalmente que la sangre que presentaba la imputada incluso registraba un pañuelo en su pantalón, el cual mantenía también sangre que era de la víctima. Finalmente ella, una vez estando detenida, decide declarar y prestar declaración, confesando también el delito. Según la información que nos entregó tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones, la mujer será formalizada este miércoles en el Juzgado de Garantía de Santa Juana. Por supuesto, en esa comuna, considerando que ellos eran conocidos por la situación ocurrida en 2012, hay bastante preocupación y tristeza, puesto que ellos eran conocidos y los vecinos nos contaban que desde hace un tiempo a la fecha era muy común las situaciones de violencia intrafamiliar y por eso la detenida tenía esta orden de alejamiento. Eso es lo que podemos informar desde la región del Biobío, Monse. Bien, Luisa, muchas gracias. Buenas tardes. Delincuentes atacaron 2 veces a embarcaciones de caletas de Hualpén para robar, esto en la región del Biobío. En uno de estos robos, los piratas lograron sustraer un motor, digo, piratas entre comillas. Sí, David Yáñez nos cuenta más. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Medidas especiales está tomando la autoridad marítima, en este caso de la Capitanía de Puerto de San Vicente y también de la Municipalidad de Hualpén, luego que en las últimas semanas se haya detectado al menos 2 actos de piratería. Uno de ellos consumado y otro tentado. El primero de ellos hecho donde se robó un motor fuera de borda de una embarcación que se encontraba precisamente frente a Caleta Chome, donde nos encontramos. Fue cometido la semana pasada y afectó a un pescador artesanal de acá de la zona, muy antiguo, de hecho pertenece a una de las familias fundadoras de la Caleta Chome en la península de Hualpén, en el Santuario de la Naturaleza, y que durante la madrugada llegaron por mar una embarcación hasta su bote que se encontraba precisamente anclado acá frente a Caleta Chome y le retiraron el motor fuera de borda, un motor en Yamaha de aproximadamente unos 5 millones de pesos su valor, y lo dejaron precisamente solamente la embarcación y se llevaron el motor y todos sus componentes anexos. Tenemos en ese sentido el testimonio de la persona afectada y también algunas resoluciones del municipio. Escuchemos. Y de acá lo percatamos que no estaba el motor. Yo le dije, amigo, que no estaba el motor. Y me dijo, no, me dijo, si está. Me dijo, no, si está ahí. Y yo le dije, mira, vamos, acerquémoslo, fuimos a verlo. No, sí, ya desapareció el motor. Así que ahí empezamos a llamar a los muchachos, así que lo habían visto, los que habían salido más temprano. Nada. Entonces, fuimos a la capitanía a poner la denuncia por un robo de un motor acá en la caleta. Eso lo vinieron a sacar por fuera, por mar. Estamos trabajando junto a la FEREPA y el encargado de borde costero del municipio de Hualpén para poder entregarles hoy día a cada uno de los pescadores que están asociados dentro de los sindicatos de pescadores dispositivos con GPS que nos permita poder georreferenciar, ¿no es cierto?, los motores fuera de borda hoy día. Esto ha llevado en ese sentido que desde la FEREPA Biobío, la Federación de Pescadores Artesanales, se hayan instado a la adopción de medidas especiales, como por ejemplo la instalación de GPS en estos motores. Ellos mismos han reconocido que si bien esto saltó a la luz porque justamente prácticamente en 24 horas seguidas fue este primer robo concretado y luego este robo tentado en Caleta Lenga, han indicado que esto no es tan poco común como se señalaba. Escuchemos esas declaraciones. Se da en todos lados, en Dichato, en la región del Biobío en general, en casi todas las caletas se dan este tipo de situaciones, en Leu, en el Golfo Arauco se da periódicamente también, pero también en regiones importantes como en los lagos, en los ríos. Es un hecho que se ocurre periódicamente, que muy pocas veces se denuncia porque también la pesca artesanal, un poco como ha reaccionado la ciudadanía, ve que muchas veces el seguimiento, la pesquisa no se hace, no ha dado resultados, entonces muchas veces prefieren desistir de la búsqueda.
Ya desde la municipalidad de Hualpén se ha indicado que se instalarán focos de iluminación, no solamente alumbrando las caletas, sino también con dirección al mar. Y también está esta intención de instalar los GPS en cada uno de los motores fuera de bordo de los pequeños pescadores de la comuna de Hualpén, estas caletas tanto de Perone, Chome como Lenga, para así evitar este tipo de robos y que sus motores terminen siendo vendidos en el mercado negro o blanqueados, según se señalaba en alguna caleta en el sur del país, o por lo menos esa es la sospecha que se tiene respecto a cuál es el destino de los motores robados acá, en la región del Biobío. David Yáñez, desde la región del Biobío, muchas gracias, buenas tardes. Nos vamos a una breve pausa, regresamos con más noticias, pero antes, ¿cuánto queda para el 18? Nuestro contador lo dice, 9 días, 9 horas, 43 minutos y descontando. Y descontando. Vamos a la pausa y el regreso, información de su bolsillo. ¿Cuán pesado se viene el 18? Hoy día hubo cifras del IPC. Me encanta Zúmbale, primo, como que me... Pausa. Tu bolsillo. 2 de la tarde con 23 minutos, volvemos con información económica, Monse. Buena noticia para el bolsillo. Planito. Planito el IPC. Parejito el Parejito, IPC. como decía un ministro. Oye, porque habíamos tenido en el mes de julio un IPC que había sido lejos de parejito. Había sido 0,9%, sobre todo condicionado por las cuentas de la luz. Bueno, lo que pasa en el mes de agosto, que es mejor de lo esperado, pero se vuelve a una tendencia afortunada en este año 2025, en que la inflación lentamente, acostada un poquito más, va volviendo al rango que espera el Banco Central. Vamos con los números, vamos a ir explicando cuáles fueron los productos que subieron más, los que cayeron, el tema de las carnes, ojo, este 18. A ver, 0% el IPC del mes de agosto, más de 300 productos que mide el INE, no hubo variación. En la canasta, si sumamos lo que sube y lo que bajan, ponderamos esos 300 productos, prácticamente no hubo variación. Más bajo que las expectativas, que sitúan en torno a un 0,2. Y este número es muy importante. Los últimos 12 meses, la inflación acumulada es de 4%. Para que tengamos una referencia, hace justo 3 años teníamos, en medio de esa vorágine inflacionaria en nuestra economía, teníamos una inflación anualizada de 14,1%, la más alta en 30 años. Han pasado 3 años y mira el número. Se va acercando lentamente a ese rango que espera el Banco Central, en torno a un 3%. Este es un cheque, un aplauso para el trabajo del Banco Central y también al trabajo que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en cuanto a apretar el cinturón del gasto fiscal, sobre todo el 22 y 23, y llegar a ese rango meta que se ha autoimpuesto siempre el Banco Central, de una inflación en torno al 3% anual. Vamos con la siguiente estación. Vemos cuál ha sido un poco el derrotero de este año. Claro, tuvimos en enero una inflación muy alta, 1,1, y también en el mes de julio, de 0,9. Justo los 2 meses donde hubo reajustes a las cuentas de la luz. Por eso que esos 2 ítems han marcado el alza del IPC este año. Pero los demás meses han demostrado que lentamente la inflación va volviendo a esa normalidad, a esa buena normalidad que ha tenido acostumbrado nuestra economía, de que el tema de la salsa de los precios no sea tanto tema. No ha sido así en los últimos 4 años, se va volviendo lentamente a la normalidad. En febrero 0,4, en marzo 0,5, en abril y mayo 0,2, incluso una caída en junio y en agosto este 0%. De estas cifras de inflación, estos positivos números, habló el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Algo relevante es que cuando tomamos el agregado de los últimos 12 meses, la inflación pasa de 4,3% a 4%, y este es el valor más bajo en los últimos 11 meses, lo que a nuestro juicio deja de forma muy clara que estamos en una trayectoria positiva. Estamos en una trayectoria positiva, decía el ministro Nicolás Grau, obviamente en términos de precio, eso lo reflejan los números que estamos revisando. ¿Cuáles fueron los productos que más subieron y los que más cayeron? Porque no porque sea 0% todo se mantuvo igual. Hay algunos que suben, otros que bajan, hacemos el neteo, el promedio y todo termina en 0. A ver, lo que más cayó, la gasolina, 1,7%. Hay productos que cayeron más, pero estos son los más incidentes en la canasta. Tiene una importante caída y también se consumen mucho. 1,7% la caída de la gasolina, 2,2% la caída del pan
Y ojo, para este 18 de septiembre, casi una caída de 4% en el precio del vino. Pero la mala noticia, hace rato la vienen trayendo las carnes. Lo vemos en la siguiente estación. Lo que más subió, o de lo que más subió en el mes de agosto, fue el precio de la carne de vacuno, que subió 2,2%, y las cecinas, que ha subido 2,5%. Pero el tema de las carnes en general, hay muchos cortes, y así lo dicen varios estudios, que han subido de manera importante, no solamente en agosto, sino que también durante todo el último año. ¿Cómo están los precios de los productos cárnicos para este 18? Le preguntamos a José Ignacio Atenas. Nacho. Así es, muy buenas tardes. Compras 18eras que ya se están realizando en distintos puntos del país. Y antes de entrar en detalle con lo que ha pasado con los precios, los quiero dejar con la imagen de Felipe Gamboa. A esta hora en la Vega Central, uno de los puntos típicos para el consumo de lo que es la carne, que según datos que dio a conocer el INE, tuvo ahí un pequeño incremento durante el mes de agosto, un 2,2%, y ya en lo que va del año un 6,4% de alza. Eso sí, según lo que han declarado de distintas instituciones, está en torno a un 30% el alza que ha tenido en el último tiempo la carne, principalmente la de vacuno, que hemos visto cómo ha ido un poquito incrementándose, pero también al mismo tiempo nos aseguran varios consumidores que han ido cotizando, dando vueltas por acá, por distintas carnicerías. Dicen que al menos en las últimas semanas no han habido grandes variaciones. De hecho, algunas carnicerías, como la que estamos mostrando en la imagen, nos aseguraron que el precio que hoy día usted ve aquí es el que va a estar vigente hasta las fiestas patrias. Por lo tanto, no deberían haber grandes cambios, y hay buenas noticias en lo que tiene relación con el precio del pollo, porque ya está ingresando el pollo brasileño, y nos comentaban aquí distintos carniceros, podría haber una caída en torno incluso cercana a los 2.000 pesos por el kilo. Lo decíamos, mucha gente cotizando, buscando alternativas, algunos las más económicas. Los cortes, bien digo, más buscados son el lomo liso, el lomo vetado, pero también está la sobrecostilla, por ejemplo, la punta paleta, que han venido a cotizarla bastante. Tenemos declaraciones justamente de consumidores, y esto fue lo que nos dijeron. Un poquito elevado, sí, porque siempre la he comprado acá y siempre la he comprado más económica. Sí, pues uno siempre se va por el más económico, pero yo segura la sobrecostilla. ¿Ese es su corte? Sí, sí. Está más o menos, no está malo, no está malo. Me doy una par de vueltas y donde esté mejor compro. En estos tiempos hay que buscar lo mejorcito, dentro de lo normal, bueno y barato. Eso. Ahí veíamos entonces varios cotizando, buscando la mejor alternativa. Y ojo, nos han dicho incluso los carniceros que la carne de cerdo puede ser también bastante conveniente. Por ejemplo, la pulpa acá donde nos encontramos está a 3.698 pesos. También, si me miro en otras carnicerías, está el costillar de cerdo, bien digo, a 5.998 pesos. Precios que pueden ser bastante convenientes de cara a lo que son estas fiestas patrias. Conversamos con ellos también, con los carniceros, con los protagonistas, que han visto cómo ha crecido la demanda. Nos dicen que el fin de semana que pasó llegó mucha gente a comprar. Varios se están guardando, aprovechando, obviamente con el miedo siempre que pueda subir un poco el precio más cercano a los días del 18, aunque varios aseguran que se van a mantener. Tenemos declaraciones de los carniceros que nos entregaron detalles, obviamente, de cómo han visto el precio, qué va a ocurrir en los próximos días, y lo han dicho también los especialistas. Hay que cotizar, hay que darse una vuelta para encontrar el mejor precio acorde al bolsillo y también, obviamente, a la calidad del producto. Tenemos declaraciones y esto nos dijeron. Nosotros los vamos a caracterizar porque no vamos a subir más los precios, o sea, son los precios establecidos que ustedes están viendo en este momento, y eso van a ser los precios de hasta el 18, exactamente. El carnicero, el abastero, punta paleta, que son carnes blandas, guachalomo y sobrecostilla, es lo que más consume la gente. ¿Esos son los más económicos? Los más económicos, carne delgada. La invitación desde ODEPA es a cotizar. La información está disponible en la página web www.odepa.gov.cl. ¿Y qué podemos encontrar? Por ejemplo, que en la región metropolitana los precios más convenientes de los cortes más económicos, asado carnicero, guachalomo, entre otros, se encuentran en los supermercados. En el caso de la carne de cerdo es al revés. Los precios más convenientes están en las carnicerías. El llamado es a cotizar entonces, a buscar la mejor opción de cara a lo que son estas celebraciones de fiestas patrias, en donde la carne es uno de los principales productos. Crece en torno a un 30% la demanda por carne por estos días, así que es importante hacerlo de buena manera y que obviamente rinda bastante el presupuesto de cada uno. Atena, muchas gracias por la información. Al parecer un 18 que tiene más de chanchito que de vacuno, por lo menos. Vamos a revisar también qué va a pasar con la UEF el próximo mes, porque de la misma forma que se reajusta o el número que marcamos del IPC, es de la misma magnitud, se reajusta obviamente la unidad de fomento. Y son buenas noticias porque se va a mantener parejita. Si el IPC es de 0, la UEF sube 0 durante el próximo mes.
se va a mantener. Hoy está en los 39.474 pesos y es una buena noticia para quienes pagamos dividendos, seguros de todo tipo, colegiaturas, planes de salud, Montserrat Álvarez, y un larguísimo etcétera de contratos con la unidad de fomento. Así es. Son y en la muchos. discusión también está la quizás limitarla puede servir. Puede ser es una de las ideas, no opinemos. No opinemos, pero una de las ideas que está eliminarla porque estamos en un noticiero muy objetivo. Muy objetivo. Así es. Entonces, no, porque hay de verdad hay muy distintas opiniones respecto al UEF, los economistas. Pero respecto a los hipotecarios, todos dicen, ahí no. Ahí no se, tiene que seguir corriendo el UEF, porque si no, la verdad es que la banca no va a prestar plata. Puede ser peor. Así es. Ya, sigamos con la banca. Atención, Banco Estado advirtió sobre una nueva estafa digital que circula en nuestro país, en la que estos ciberdelincuentes, a través de una aplicación, pero es una aplicación falsa, están enviando comprobantes de transferencia falsificados para hacer creer a las víctimas que recibieron un pago. ¿Cómo opera todo esto? Verónica Moscoso nos cuenta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La creatividad de los ladrones no tiene límites. Banco Estado alertó sobre una nueva metodología de estafa. Se trata de una aplicación de celular para teléfonos Android que fabrica comprobantes de transferencias falsos. En redes sociales ya está circulando un video que muestra cómo opera esta aplicación diseñada para imitar la aplicación de Banco Estado. Se generan comprobantes de transferencias falsos que los delincuentes utilizan para mostrarle a los vendedores de productos o servicios. De hecho, en este lugar donde nos encontramos hay varios comerciantes, pequeños comerciantes, que han sido estafados con esta metodología de estafa. No de Banco Estado, pero sí de otras plataformas. Escuchemos lo que nos dijeron y también la recomendación de un experto que nos explica cómo opera. Ya hace poco salió una nueva estafa con el tema de las transferencias, que hay una aplicación que se está traspasando con la gente que hace este tipo de estafa, pero por eso yo por lo menos la máquina la uso y la transferencia quedó de lado. Una vez me pasó que me mostraron uno de Match y decía que estaba transferencia hecha. Después reviso la cuenta y ya se había ido la persona y no me había llegado la transferencia. Y me mostró un comprobante falso. Lo que hay que hacer es cerciorarse de que realmente llegue el dinero al banco. Esa es la única manera de comprobar que efectivamente se hizo el pago. Sí, pues ya pasaba, a nosotros nos pasó con Mercado Pago 2 veces. Por eso siempre me fijo en la fecha y la hora y ahora tengo que activar las notificaciones a mi teléfono para que me llegue el correo directo a ver si me llegó la transferencia o no. Pues. Estoy siempre pendiente de no caer en las trampas. Las recomendaciones para los usuarios sería estar siempre online revisando el estado de cuenta. Si me van a hacer una transacción, yo primero, antes de entregar mi RUT, debo estar acá revisando el estado de mi cuenta. Revisando el estado de mi cuenta y le digo, muy bien, ahí está mi RUT, realiza la transferencia y yo no dejo de tener la cuenta online. Siempre visualizando que el monto se vaya realmente a depositar. Esa es como una de las soluciones. Bueno, ustedes ya escuchaban, los estafadores además bloquean la cuenta del banco para que este comerciante o prestador de servicios no tenga acceso a su cuenta. Ahí Banco Estado hizo una recomendación a siempre estar viendo el saldo en el momento en el que se hace esta transacción. De todo esto estaremos ampliando a nuestra edición central. Buenas tardes. Muchas gracias, Vero Moscoso, con esta información y nos vamos en nuestra sección Buenas tardes, en que saludamos a la gente. A ver, ¿a quién escuchamos? A las personas, a la gente, mujeres, hombres, niños, de todo. Sobre todo a las mujeres románticas de los 90. ¿Por qué estamos escuchando a Ricardo Montaner? Hoy cumple 68 años. Están enamorados. Y yo decía también más temprano, hoy día se cumplen 6 años de la partida del gran Camilo VI. Mira, puros románticos. Pero escuchemos a y con Montaner. esta música tan romántica de Montaner, vamos a saludar a la ciudad de Coquimbo. Miren qué lindo está Coquimbo ahí preparándose para la Pampilla. Y preparándose para ser campeón este año el Barbón. Además, imagínense la felicidad para Coquimbo. De todas maneras. Y de ahí nos vamos a Valpo. Bien, qué lindo está el día en Valparaíso. Tan enamorada.
Hoy qué atroces son la gente que conduce noticias y que canta. Mejor Silver la dice en la casa. ¿Ah? Así, no, pero... Sí, su televisión no tiene problema con los bajos, somos nosotros. ¿Ah? Yo llevo, ¿qué tal está yo llevo? También lindo el día, ahí la desembocadura del río. La roca de Santo Domingo no son. Muy bonito. Y Punta Arenas. Nos vamos a ir a saludar a Punta Arenas, que también se ve muy bonita esa vista, ahí con el estrecho de Magallanes en el horizonte. Hacemos una pausa junto a Ricardo Montaner, 68 años, romántico de tomo y lomo. Volvemos de inmediato. Lo que es farándula deportiva, pero me tiene encantó. música, farándula, deporte, de repente. Exactamente. De todo un poquito. Mañana les podemos traer los puntos de Alcaraz, pero hoy día eran los famosos que estaban ahí. Me parece Oye, y lo muy otro que nos vamos con Paulina Rubio, una canción que te gusta favorita mucho. la Monse. Es muy buena al coro, por favor. Más mala. Ya, Es muy vamos. Sí, muy Un saludo a Paulina Rubio. Ya, chao, Paulina. Chao. Está muy preocupada. Las calles son